Ecclesia, ora pro nobis. Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. Mater intemerata, ora pro nobis. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la virginidad, santidad de María Santísima. María siempre es la Virgen, antes, durante y después del parto. Virgen después del parto, por su dignidad de Madre de Dios y por las palabras que le dirigió Cristo en la cruz, y también por la profecía de Ezequiel profeta. Virgen después del parto. Así lo definieron los concilios, lo enseñaron los santos padres de la Iglesia y los romanos pontífices, los papas, lo canta la liturgia y lo cree toda la Iglesia. Y en verdad, para ser digno de Dios el esplendor del prodigio de la Virgen Madre, debía ser inalterable, y el casto seno en que el Verbo se hizo carne debía permanecer incorruptible, como un santuario exclusivamente reservado al Señor. La flor de la pureza, tan admirablemente asociada en María al fruto de la gloria, debía ser tan brillante en el último día que la Virgen moró sobre la tierra como en su primera aurora. A finales del siglo IV, San Ambrosio, el que convirtió a San Agustín, tuvo noticias de las impugnaciones blasfemas de Bonoso, obispo de Sárdica, contra la virginidad de María después del parto. Contra él escribió un libro que tituló De la formación de la Virgen y de la perpetua virginidad de María, y de él vamos a entresacar los argumentos que aduce por su dignidad de Madre de Dios, por las palabras que le dirigió Cristo desde la cruz y por la profecía de Ezequiel. Comienza con esta bella exclamación: Excelsa es María, que levantó la enseña de la santa virginidad e hizo la bandera de la integridad inmaculada. Y sin embargo, siendo así que todos son llamados a la práctica de la virginidad con ejemplo de Santa María, hay quienes han negado el que perseverase siempre virgen. Hemos preferido pasar en silencio hasta ahora tan horrendo sacrilegio. San Ambrosio considera como terrible sacrilegio el hecho de atribuir a María otros hijos que Jesús. Sacrilegio, palabras sacrílegas, palabras que van contra directamente el plan de Dios, las cosas de Dios. Y hoy cuántos blasfemos con el Evangelio en la mano, blasfeman de la Virgen, siempre Virgen, de la Virgen Madre, de la Virgen perpetua. San Ambrosio sigue diciendo: pero una vez que ha salido al público estas palabras sacrílegas, de forma que aún hay algún obispo acusado de tamaño desatino, juzgamos que no es posible dejar tal sentencia sin condenación. Condena integralmente la blasfemia
de este pobre obispo perdido. María, siempre virgen por su dignidad de Madre de Dios, es que iba a elegir nuestro Señor Jesús para madre suya, a quien se atreviese a profanar el seno celeste con la intervención de un varón, cual si se tratase de una mujer incapaz de guardar intacto el pudor virginal, aquella con cuyo ejemplo se estimulan las demás al amor de la integridad, iba a ser precisamente la que descendiese de un estado a cuya asecución ella por sí misma inducía. No, tal cosa nunca pudo haber pasado. ¿Podría darse persona alguna en quien depositase el Señor mayor tesoro de méritos, o a quien reservase mayor premio que a su madre? A ningún otro estado, sino a la virginidad, prometió el Señor dones más abundantes, según nos lo enseña la Escritura. Promete Dios a otros que no descaecerán, y habrá de permitir que su madre descayese. Y se promete la virginidad, la castidad, la pureza a otros, y no dejaría a su madre sin esto. No es posible. Pero no descaeció María, no descaeció la maestra de la virginidad. Aquí San Ambrosio nombra a María maestra de la virginidad. Ni era posible que la que había llevado a Dios en su seno pensase luego en llevar a un puro hombre. Ni jamás hubiera podido caer José, el varón justo, en semejante locura de querer profanar con sus obras a la Madre del Señor. Estas son las palabras de San Ambrosio contra este blasfemo, este sacrílego que negaba la perpetua virginidad de María Santísima. Sabemos también que María es siempre virgen por las palabras que le dirigió Cristo desde la cruz. Pero sean la mejor defensa de María sus propias costumbres, no los procederes ajenos. No descaeció, como he dicho, dice San Ambrosio, testigo es el mismo Hijo de Dios. Era en verdad justo que quien perdonó al ladrón protegiese a su madre contra toda sospecha acerca de su pudor. Así pues dice Jesús a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Luego dice al discípulo: he aquí tu madre. San Juan capítulo 19. Da testimonio el mismo discípulo a quien se encomienda la madre. ¿Cómo iba a arrebatar Cristo a un marido su mujer, si hubiera estado María unida con otro en matrimonio, o hubiera compartido con un varón el tálamo conyugal? Cerrad vuestras bocas, impíos. Abrid vuestros oídos, almas piadosas. Oíd lo que dice Cristo. Nuestro Señor Jesús ofrece su testimonio desde la cruz y difiere por momento la salvación de todos a fin de no dejar deshonrada a su madre. Juan escribe el testamento de Cristo. Se deja a la madre en legado una defensa de su pudor, un testimonio de su integridad. Estaba la madre de Jesús de pie ante la cruz, y mientras huían los varones, permanecía ella intrépida. Considerad si pudo flaquear en su pudor la madre de Jesús, no habiendo flaqueado en su entereza. ¿Cómo hubiera podido ser violada la integridad de María, que aun huyendo los apóstoles, despreciaba los tormentos y se exponía a los peligros? Tan grande fue su gracia, que no solo conservó en sí misma la virginidad, sino que concedía este don insigne a los que visitaba. También hay la profecía de Ezequiel profeta. Esta puerta, dijo el Señor,
ha de permanecer cerrada y no se abrirá. Bella puerta María, que siempre se mantuvo cerrada y no se abrió. Pasó Cristo a través de ella, pero no la abrió. Oigan pues al profeta que dice, no ha de abrirse, permanecerá cerrada. Es decir, no ha de abrirse con quien será desposada, porque no será lícito abrir una puerta por la cual ha de pasar el Señor. Y después de su paso dice, permanecerá cerrada, es decir, no será abierta por el Señor San José. Esta es aquella fuente que conservó siempre la pureza cristalina de sus aguas por la guarda de un sello inviolable. Esta es ciertamente el jardín cerrado, morada inaccesible de la divina majestad, ante el cual vela un querubín armado con espada de fuego. ¿Y quién no se horrorizaría de pensar que Dios hubiera podido permitir la profanación de este tabernáculo que Él había elegido para su Hijo? Que María haya podido, ni por un solo instante, de dejar de respetar lo que Dios había hecho tan venerable, o que haya podido olvidar jamás la sagrada promesa de que habló con el ángel Gabriel, como de un tesoro que ella no podía sacrificar. Lejos de nosotros tales pensamientos, que no solo serían contrarios a la fe, sino que a la vez acusarían a María de un sacrilegio indigno de ella y de una profanación indigna del mismo Jesús. Gonzalo de Perseo, en su poema Milagros de Nuestra Señora, nos habla en el prólogo de un prado a que llegó el poeta andando en una romería. El prado es la Virgen sin mancilla. Este prado fue siempre verde en honestad, que nunca hubo macula la de su virginidad. Postpartum, después del parto, y en el parto siempre fue virgen, ilesa, incorrupta, íntegra. Queridos hermanos, los blasfemos de hoy, mal llamados cristianos falsos falsos evangélicos, se apoyan en una palabra que no tiene nada que ver, pero al demonio no le importa engañar a la gente. Un día nuestro Señor estaba con mucha gente. María y sus parientes cercanos, sus sobrinos, se acercaron y quieren hablar con Jesús. Y la gente dice en hebreo, arameo aquí, tu madre y tus hermanos en hebreo. Pero en hebreo la palabra primo hermano no existe. En hebreo arameo la palabra primo hermano no existe. Hoy todavía, la palabra primo hermano en arameo no existe. El arameo es mi idioma materno. Para decir primo hermano, bien se dice hijo del tío, hijo de la tía o hermano. Así de sencillo, hermano, pero no es hermano carnal del mismo padre y madre. Entonces, estos protestantes, por los cuales no importa la verdad, apoyándose en San Mateo, bien dicen tus hermanos, bien, no tiene hermanos carnales. Ningún versículo del Evangelio habla de María como madre de otros que Jesús. Siempre dice María, madre de Jesús. En Mateo 3:55 se habla de los primos, hermanos, parientes cercanos. Unos de esos hermanos, de hecho, son hijos de otra María, de Cleofás, San Mateo 27:55. Y Abraham es tío de Lot y lo llama hermano, Génesis 14:14. Entonces, jamás la Biblia habla de María, madre de otro que Jesús. Siempre dice María, madre de Jesús.